¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Esperemos mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like. Al hacer un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda más videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 15 de julio. Empecemos con la Liga Profesional de Argentina, el encuentro de Racing versus Rosario Central. Gigante de Rollito, veamos si bajas. Racing tiene 3 bajas y Rosario Central 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Racing viene bien, aún no conoce la derrota. Y Rosario Central de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria y 1 derrota, es decir que Rosario Central viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Racing, una victoria para Rosario Central, segunda victoria para Racing, un empate y tercera victoria para Racing, es decir que Racing es el favorito. Nos pone a Racing como local, y Racing como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Racing juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Rosario Central como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Rosario Central juega pésimo como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Rosario Central está en la posición 7 con 39 puntos y Racing en la posición 13 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Racing y un 26% a que gana Rosario Central. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga, nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre River Plate versus Estudiantes. Veamos si hay bajas. River Plate tiene 3 bajas y Estudiantes 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que River Plate viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Estudiantes de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, así que Estudiantes viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para River Plate, un empate, una victoria para Estudiantes, segunda victoria para River Plate y tercera victoria para River Plate, es decir que River es el favorito. Nos pone a River Plate como local, y River Plate como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace un gol. Y Estudiantes como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Estudiantes no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones River Plate está puntero en la posición 1 con 54 puntos y Estudiantes en la posición 6 con 39 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana River Plate y un 15% a que gana Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana River Plate. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão o Serie A de Brasil, el encuentro entre Botafogo versus Bragantino. Veamos si hay bajas. Botafogo tiene 3 bajas, 5 bajas, y Bragantino también tiene 5 bajas. Ambos tienen casi la mente de equipo bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Bragantino viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo,
segunda victoria para Botafogo, una victoria para Bragantino, un empate y tercera victoria para Botafogo. Es decir que Botafogo es el favorito. Como le va Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo juega bien como local, y Bragantino como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que Bragantino no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones: Botafogo está primero en la posición 1 con 36 puntos y Bragantino en la posición 6 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Bragantino, perdón, un 46% a que gana Botafogo y un 21% a que gana Bragantino. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Botafogo. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil. El encuentro de Corinthians versus el América Mineiro. O el América Mineiro. Disculpen, si me puedo corregir. Estos son los cuartos de final, los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Corinthians viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un promedio. Y el América Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el América Mineiro viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el América Mineiro, segunda victoria para el América Mineiro, tercera victoria para el América Mineiro, un empate y segundo empate. Es decir que el América Mineiro es el favorito. Pone a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Corinthians viene jugando bien como local, y el América Mineiro como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que el América Mineiro no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Corinthians y un 18% a que gana el América Mineiro. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la MLS de Estados Unidos o la Major League Soccer. El encuentro entre el Atlanta United versus el Orlando City. Veamos si hay bajas. El Atlanta United no tiene bajas y el Orlando City tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Atlanta United de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que el Atlanta United viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Orlando City de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que Orlando City viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Atlanta United, segundo empate, segunda victoria para el Atlanta United y una victoria para Orlando City. Es decir que Atlanta United es el favorito. Veamos cuál va Atlanta United como local, y Atlanta United como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y Orlando City como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Orlando City juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlanta United está en la posición 6 con 35 puntos y Orlando City en la posición 7 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Atlanta United y un 16% a que gana el Orlando City. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrá 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el New England Revolution versus el DC United. Veamos si hay bajas. El New England Revolution tiene 3 bajas, 5 bajas,
Y el DC United también tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, lo vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el New England Revolution de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que New England Revolution viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el DC United de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el DC United juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para New England Revolution, segunda victoria para New England Revolution, una victoria para el DC United, tercera victoria para el New England Revolution y cuarta victoria para el New England Revolution. Así que New England Revolution es el favorito. Le va al New England Revolution como local, y el New England Revolution como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y el DC United como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el New England Revolution está en la posición 2 con 40 puntos y el DC United en la posición 8 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana New England Revolution y un 33% a que gana el DC United. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. A la siguiente liga, nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre Sporting Cristal versus el Carlos Manucci. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. A Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se puede decir que Sporting Cristal viene jugando bien. Y Carlos Manucci de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Este Carlos Manucci no fue nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Sporting Cristal, segunda victoria para Sporting Cristal, una victoria para Carlos Manucci y tercera victoria para Sporting Cristal. Es decir que Sporting Cristal es el favorito. Veamos cómo lo ve Sporting Cristal como local. Y Sporting Cristal como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Sporting Cristal juega bien como local. Y Carlos Manucci como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Sporting Cristal está en la posición 4 con 7 puntos. Y Carlos Manucci en la posición 10 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Sporting Cristal y un 16% a que gana Carlos Manucci. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Sporting Cristal y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la liga de Suecia, el Allsvenskan. Disculpe la pronunciación. El encuentro entre el Häcken versus el Brommapojkarna. Veamos si hay bajas. El Häcken tiene 4 bajas y el Brommapojkarna ninguna baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Häcken de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Häcken viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Brommapojkarna de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Häcken, segunda victoria para Häcken, tercera victoria para Häcken, un empate y cuarta victoria para Häcken. Es decir que Häcken es el favorito. Va a Häcken como local, y Häcken como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y el Brommapojkarna de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Brommapojkarna juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Häcken está en la posición 3 con 32 puntos y el Brommapojkarna
Hartnett en la posición 9 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Haken y un 18% a que gana el Bromo Hartnett. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores. Y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada con un máximo, combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo las redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.